Ok, ok. Hola, buenos días. El día de hoy es el miércoles, creo que estamos 17 de mayo y el tema del día de hoy es acerca de la oración y la virtud en en la paciencia, lo que es la paciencia. Entonces vamos a hablar de eso, pero antes de empezar vamos a orar, vamos a abrir en oración primero, ¿ok? Y gracias a todas las que han entrado el día de hoy a la llamada, Ok. por algo tienen que estar aquí, por algo su corazón les dijo, ya, ahora Ujú. nos manda siempre la llamada, vamos a meternos. Así que bueno, Ujú. gracias. Que Dios las bendiga y que las dé que les dé una palabra. ¿Quieres? Ay, Entonces, Señor, gracias te damos por este día, Padre amado. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Señor, bendice a las que están manejando, Señor. Llévalas con bien, Padre amado. Tráelas y llévalas, Señor. Manda bendiciones y ángeles alrededor de ellas, Señor. Michelle y Tania, Padre amado. Señor, también te pedimos este momento por Cruz, Padre amado, para que también, Señor, la des paz y descanso, Señor. En tu palabra dice que vengan a mí los que están cansados y yo les daré descanso. Señor, te pido que le des descanso en su corazón, en su cuerpo, en todas las cosas que tiene que hacer y que tiene que arreglar allá, Señor, después de la partida de su mamá, Padre amado, y cura su corazón y su mente, Señor. Al mismo tiempo que les des, Padre amado, tu favor, Señor, para que puedan traer a su Padre, Señor. Gracias, Señor, te damos, Padre, y te doy este momento, Señor, te lo entrego a ti, Padre, para que sea tu palabra, para que sea tu espíritu, Señor, el que guíe este momento, Señor, de compartir tu palabra, porque no son palabras mías, Señor. Te pido que con el corazón humilde, Señor, que tú entres en mí, que sea más fuerte aquel que vive en mí que el que vive en el mundo, y que las palabras que salen de mi boca, Señor, sea palabra tuya, Señor, para instrucción, para guía, para aliento. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Entonces, vamos a hablar del poder de la oración. Yo sé que muchas personas tal vez les han dicho, "Oh, es que la oración tiene poder, pero en verdad que la oración tiene mucho poder. Hay mucho que decir de la oración. De hecho, Jesús oraba frecuentemente, intercedía por nosotros. Jesús no solo oraba, pero él se tomaba el tiempo para alejarse y para meditar, ayunaba continuamente y él así era como entraba en comunión con el Padre. Es así el como después de meditar, de ayunar, él venía con el poder del Espíritu Santo para hacer todos los milagros que él hizo. Entonces, imaginémonos, si Jesús, que siendo mitad Dios, o sea, practicaba lo que es acercarse a la presencia de Dios y practicaba el ayuno para obtener el poder del Espíritu Santo, entonces, ¿cuánto más nosotros que somos 100% humanos y que estamos llenos de pecado porque tenemos un corazón dañado, ¿verdad? Un corazón dañado por los traumas, por la vida, por las cosas, por nuestra rebeldía, por nuestras propias malas elecciones. Entonces, ¿cuánto más nosotros necesitamos ese tiempo de oración? Tenemos que hacer una disciplina y tenemos que hacerlo una práctica porque no estamos acostumbrados a hablar con un ser invisible, ¿verdad? Porque no lo miramos, no quiere decir que no sea una persona. Tenemos la persona del Espíritu Santo. Entonces, y la oración tiene mucho poder, es efectiva en muchas maneras. Vamos a leer un poco de los versos en donde nos enseña cómo Jesús oraba. En Hebreos 5:7 dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Esa es otra cosa, ¿qué reverencia tenemos nosotros en nuestras oraciones? Muchas veces entramos así, ay Dios, por favor, ayúdame porque ahorita necesito fortaleza. Pero ¿dónde está la reverencia, el respeto? Dice, por la mucha reverencia que Jesús le tenía, era su padre, pero también es nuestro padre. Entonces, con esa reverencia, con esa súplica, Jesús oraba, siendo Jesús. Vamos a ver en Marcos 6:46, dice, después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. En Lucas 6:12, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. En Marcos 1:35, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. En Lucas 5:16, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Entonces, hay muchos capítulos y hay muchos más, les estoy leyendo solo un pocos, pero muchos versículos en la Biblia en los que nos dicen que Jesús oraba frecuentemente. Jesús oraba sin parar y oraba todo el tiempo, en la mañana, en la noche,
Él se retiraba para orar. Era necesario para él recargarse y era necesario para él poder entrar en esa unión con Dios. ¿Y sobre qué oraba Jesús? ¿Qué eran las oraciones que Jesús hablaba o que pedía, verdad? En Lucas 22:32 nos da una pauta. Dice, pero yo he rogado en oración por ti. Está hablando con Simón, pero yo pienso que Jesús, y hay otra oración que no la saqué esta vez, pero que Jesús está intercediendo por nosotros. Pero dice, yo he orado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Entonces, Jesús está diciendo que Él ora por nuestra fe para que nosotros podamos ser fortalecidos, para que nosotros podamos, que no fallemos, porque nosotros, siendo que tenemos fe, siendo que no fallamos, siendo que estamos fortalecidos, podemos ayudar a otros hermanos. Ayer estaba, y no se conectó la señora el día de hoy, mucha lástima, pero le mandé el mensaje, a una señora a la que le fui a ayudar a traducir, con una depresión, con una desesperanza, porque ha estado pues con dolor corporal y no tiene dinero, no puede salir y la desesperanza es tan grande y la invité para que venga, para que puedan escuchar la enseñanza y para que pueda llenarse de esperanza y de gozo. Y lastimosamente pues a veces no lo hacemos porque hay muchas cosas que nos detienen, pero Jesús, pero yo que estoy fortalecida en el espíritu porque paso tiempo con el Señor, veo en ella ese corazón contrariado y ese quebrantamiento y mi corazón quiere levantar a esa persona para que ella siente el gozo y la fortaleza que yo siento cuando estoy pasando por tribulaciones, porque a todos nos va a golpear la vida y ya me ha golpeado, nos seguirá golpeando, le golpeó ahora a nuestra amiga Cruz, que tuvo que ir de urgencia a atender a su mamá, la que falleció casi apenas llegó. Y la vida nos golpea, pero si sabemos que Dios está con nosotros y sentimos su paz y su compañía, entonces podemos pasar esas tribulaciones diferentes. Y cuando vemos personas que no tienen eso, queremos darles ese apoyo porque sabemos la diferencia que hace. No que no vamos a pasar por lo mismo, pero lo vamos a pasar distinto. La otra oración que Jesús hace en Juan por nosotros, en Juan 14:16 dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes siempre. La otra oración de Jesús para el Padre es que cuando Él se vaya, no quedemos solos, porque antes de Jesús no había una comunión con Dios. Pero cuando Jesús se va, Él ora al Padre para que nos deje el Espíritu Santo. Entonces ahora con el Espíritu Santo tenemos comunión con Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, no tendríamos comunión con Dios. Entonces Él ora para que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Y para recibir el Espíritu Santo tenemos que tener comunión con Dios. Pero Jesús ya oró por nosotros, ya intercedió para que nosotros recibamos al Espíritu Santo. Ya no tenemos que pensar que el Espíritu Santo no llega a nosotros cuando no estamos orando miles de horas y ayunando. No, tenemos que confiar en las palabras de que Jesús ha orado por nosotros, ha intercedido por nosotros y por ende nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro que nos guía y nos ayuda. Fíjense algo tan interesante que me pasó. Estaba contándole a Tania que mi hijo me pidió que quería irse a un concierto. Cuando revisé el artista, puras malas palabras, puras obscenidades, diciendo malas palabras y tratando a las mujeres como con la palabra, ya saben, como como prostitutas, ¿verdad? Y yo pensé y dije, ¿cómo le voy a mandar a mi hijo cuando apoyara que trate así a las mujeres? O sea, que él no trate a las mujeres, pero para que escuche esa música en donde denigran a las mujeres, donde hablan puras malas palabras, donde no van a haber drogados. Yo quiero que él sea un hombre de bien, independientemente de que eso sea algo que le va a ayudar o no. Pero mis valores no se alinean con eso. Entonces le dije que no se puede ir. Pero antes de eso, ya el Espíritu Santo me puso algo en mi corazón. Pero antes de eso fue una batalla espiritual, no les puedo decir. O sea, tenía dentro como una guerra, como le quería decir que sí, porque decía, bueno, al final es joven, no quiero que se rebele, no quiero que después no quiera hablar conmigo, todas esas cosas que uno piensa, ¿verdad? Y no sabía qué hacer y sentía una lucha espiritual, pero era ya de más, o sea, me sentía oprimida, porque era, no quiero que vaya, pero también sí quiero que, y así me pasé, hasta que finalmente una amiga oró por mí y me dio consejos, entonces fue y le dije, ¿sabes qué? No te vas,
Él mismo me preguntó y me dijo, ok, o sea, está molesto un poco, pero no fue mucho. Pero tenía una paz ese día que le dije que no, una paz, ya me pasó esa guerra, pero esa misma noche tuve ansiedad, no pude dormir toda la noche, fui oprimida toda la noche por haber obedecido a Dios, porque estamos en una guerra espiritual, sí, pero si no tenemos el Espíritu Santo que nos da esas alertas, no podemos actuar. Y tal vez la alerta no era para él, tal vez la alerta era una prueba de mi obediencia, porque si yo como madre digo que le entrego a mi hijo a Cristo, a Dios, para el servicio de él, independientemente de lo que él decida en el futuro, pero y después yo misma le mando, ¿cómo se alinea eso con mis acciones? Y para él mismo no le estoy dando un buen ejemplo a él mismo cuando sea más maduro, de que entienda los valores a los que yo creo, porque soy cristiana y porque soy mujer y porque trabajo con mujeres de toda clase y que han venido de todos los lugares. Entonces, el Espíritu Santo es muy importante porque es el que nos alerta, es el que nos ayuda. ¿Ok? Jesús estaba tan seguro de que orar abría portales celestiales acercándonos a Dios, no solo porque el hecho de que Él escucha nuestras oraciones, sino cuando hablamos, la palabra tiene poder. Si han escuchado, la palabra tiene poder. No digas eso porque la palabra tiene poder, pero ¿qué palabra tiene poder? ¿Es mi palabra? Pues tal vez algo, ¿verdad? Pero ¿y qué tal la palabra de Dios? Si hablamos la palabra de Dios en la atmósfera, la palabra de Dios que está en la Biblia, si decimos, por ejemplo, no arma que se levante en contra mía va a triunfar, porque si Dios está conmigo, ¿quién está en contra mía? Porque las armas de mi batalla no son carnales, pero son espirituales para derribar fortalezas. Si hablamos palabras de la palabra misma y las hablamos en la atmósfera, transforman nuestra mente, porque mientras más hablamos palabras de vida, palabras de amor, palabras de autoridad, palabras de lucha, nuestro estado de ánimo empieza a cambiar, nuestra mente empieza a cambiar, de hecho nuestra salud física empieza a cambiar. Empezamos, si es que tenemos una enfermedad, una dolencia, la sentiremos, pero la pasaremos. Estaba el otro día en una cosa de estas de las terapias, y les estaban enseñando a las personas que si es que tienen una vida, o sea, si tienen distracciones y cosas positivas que hacer, el nivel del dolor se baja. No es que se desaparece el nivel corporal a cero, pero sabiendo, por ejemplo, respirando, salir a la naturaleza, divertirse, haciendo hobbies, el dolor se baja. Entonces, es lo mismo. Si es que nosotros estamos leyendo, hablando, afirmando, conversando, el dolor corporal, el dolor emocional se baja, ¿ok? Eso es algo que lo ponen ahí como que fuera cosa nueva de las terapias. La Biblia lo viene diciendo por miles de años. Entonces, es eso, es hablar palabras positivas. Mi primo tenía artritis, una artritis reumatoide muy, muy grave. Él ya murió. Un año antes de morir, él pasó muy deprimido con el dolor, ya no podía con el dolor. Siempre que hablaba con mi primo era algo del dolor. Ay, que me duele, ay, que me fui a este doctor, que me fui a este doctor. Empezó a tomarse la medicina más de la dosis que tenía que tomarse. Empezó casi a volverse esquizofrénico. Empezó a vender su medicina, se metió en cosas terribles con dealers, bueno, unas cosas en verdad que fueron tremendas. Y así pasó él, y se hizo una persona violenta, le iban a poner ya en una institución mental, se hizo una persona negativa, se convirtió en una persona que era deprimente hablar con él. Y el año antes de morir, él se cayó y estuvo súper grave en el hospital. Ya pensamos que no iba a regresar de esa. Oramos, a la final Dios le dio una segunda oportunidad y mientras él salía de eso, tenía mucha ira, fue liberado de ira, fue liberado de resentimiento y empezó a concentrarse en Dios, en cosas que él quería hacer en su vida, tocar la batería otra vez, empezó a hablar quería dar el testimonio de lo que él vio cuando estuvo en ese estado, de lo que Dios hizo por él, y el dolor seguía ahí, el dolor no desapareció, pero su estado mental y el dolor disminuyó porque su concentración fue a otro lado y por las oraciones que decía. Entonces es muy importante eso. Entonces, los discípulos le preguntaron a Jesús que les enseñe a orar, ¿verdad? Porque imagínense siendo un discípulo de Jesús, están ahí con él, wow, ven, que se va de repente, que hay una hora, les deja ahí, dice, ya regreso, me voy a orar, me voy al desierto, desaparece un día entero, al otro día regresa y ciegos miran, demonios se curan, leprosos se sanan,
muertos resucitan. Entonces ellos están en ¿no? Están en admiración y dicen, Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué tenemos que hacer para orar? Ok, entonces Jesús les dice, vamos a leer Mateo 6, del 6 al 18. Dice, pero tú cuando ores, aquí viene el Padre Nuestro, la enseñanza del Padre Nuestro, pero vamos a leer desde antes y después, ¿ok? Dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensa que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras y una otra vez. Repetir un verso no es malo, pero repetir una mantra seguido, no tiene sentido, como dice aquí, como lo hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras y una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan en contra de nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino que rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Cuando ayunes, que no sea evidente porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Ok, entonces tenemos esta oración ejemplo, que es básicamente exaltación. Exaltamos a Dios, que se haga su voluntad, le pedimos, perdonamos, pedimos perdón y que nos libere de la tentación. Entonces, cuando exaltamos en la primera, ¿verdad? Cuando abrimos la oración, le exaltamos a Dios. Grande eres, Señor celestial, con reverencia, con amor. Eres creador, eres bueno, eres santo, eres digno. Lo que ustedes vengan en su corazón de decirle, porque Él se merece toda la exaltación y la adoración de nuestro corazón sin importar las circunstancias. Porque si solo lo vamos a adorar cuando estamos bien, entonces tenemos que buscar los motivos de nuestro corazón. Porque como se les dije una vez, las cualidades de Dios no cambian porque nuestras circunstancias no cambian. Dios siempre va a ser creador, bueno, fiel. La única razón por la que estamos pasando lo que estamos pasando en la tierra es porque Satanás estuvo aquí y en el corazón del humano había una raíz de maldad que quiso desobedecer y rebelarse. Pero Dios no fue el autor de eso. Dios fue el autor del amor, de la creación. Él quería todo lo mejor para nosotros y eso Él no ha cambiado. De hecho, nos mandó a su Hijo para que nos salve en vez de destruirnos de una y por toda vez. Ya de una y por todas nos pudo haber destruido, pero Él nos mandó a su Hijo Jesús. Ay, Señor, dame paz en este momento. Miren, este hombre me acaba de lanzar todas las hojas sucias a mi carro. Bueno, pero como estamos en oración, no me voy a enojar. Ok, discúlpenme. Regresando al tema. Ok, entonces lo exaltamos a Dios, ¿verdad? Empezamos con exaltación y con alabanzas y todo eso, ¿verdad? Después le vamos a decir, primero, perdón, para empezar le vamos a decir Padre, porque él dice Padre nuestro, Padre. Padre quiere decir una relación íntima, es una relación íntima la que tenemos con Él. Por eso le decimos Padre nuestro, no es, oh Señor, el que estás alejado de mí, el creador del universo, no, Él dice Padre nuestro, le decimos, entonces indica relación, indica que conocemos su carácter, indica que conocemos su amor y su misericordia. Después vamos a decir lo grande que es y cómo le amamos y cómo lo exaltamos y vamos a dar toda esa... Y vamos a hablar de eso, ¿verdad? Después le vamos a decir que se haga su voluntad, right? Eso es doblegarnos a su voluntad, eso es doblegarnos a que Él, a lo que Él diga, a lo que pase en nuestras vidas. Cuando dice uno, pues que pase lo que sea lo que Dios quiera, dejo todo en sus manos. Eso es lo que decimos después.
que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. También le dice que venga al reino. Venga a nosotros tu reino. Pídele a Dios. Dígale, Señor, que se venga tu reino. Tráenos tu reino. Trae tu reino a mi casa. Trae tu reino a mi corazón. Trae tu reino a mi trabajo. Trae tu reino a mis circunstancias. Pídale con confianza que traiga su reino. ¿Qué es su reino? Abundancia, paz, sanidad, amor. Todas las cosas que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Después le pedimos, danos pan, danos de comer, danos sanidad, danos trabajo. Señor, eso indica dependencia. Cuando nosotros le pedimos a Dios por las cosas, sin ser, no, que dame un Lamborghini, ¿no? O sea, hay que ver, Lamborghini se dice, o dame una mansión, o sea, sin ser no racionales, porque Dios dice que ya sabe lo que necesitamos. Él no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Y a veces si le pedimos, y a veces yo no sé pedir muchas veces, porque digo, no quiero pedirle todo el tiempo. Pero ¿a quién más le vamos a pedir si no es a Él? Entonces, pedirle también enseña dependencia. Después, perdónanos, perdona nuestras fans, perdona nuestras ofensas, perdónanos lo que hemos hecho. Todos los días tenemos que arrepentirnos porque todos los días fallamos. Todos los días hacemos algo, todos los días tenemos una mala actitud, una mala palabra. Tal vez no hicimos algo que en nuestro corazón nos dijeron que hagamos. Cualquier cosa, tal vez un día tuvimos rencor, peleamos con alguien, todos los días tenemos que pedir perdón. Y después dice que nos ayude a perdonar las ofensas. Esto del perdón es algo que se habla mucho porque porque si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Entonces, esto es muy importante porque hay una escritura que dice que si vienes con el corazón lleno de rencor a hacer una petición a Dios, Él no te va a escuchar siquiera. Perdonar es muy importante porque cambia primero porque es el hecho de que si Dios nos perdona de todos los pecados que hemos cometido, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar? O sea, es como muy orgulloso de nuestra parte. Después es algo que intoxica nuestros sentimientos y nuestra mente y nos llena de rencor y eso ya no nos deja mirar, ya no nos deja movernos para adelante. En Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. En Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdona a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. El perdón a otros es muy importante y a veces tenemos que perdonar muchas veces. A veces nos tenemos que sentar a volver a perdonar a la misma persona que nos hirió hace 15 años. A veces tenemos que hacerlo otra vez porque la mente nos trae los recuerdos y el corazón se vuelve a lastimar. Entonces tenemos que sentarnos ahí y volver a perdonar a nuestros padres que no supieron cómo ser padres, a nuestros exes, cualquier ex enamorado, ex esposo, ex novio, hermanos, hermanas, primos, tíos, amigos, amigas, quien sea que los ha herido, hay que perdonarlos y eso es bíblico, es un deber nuestro, como así nosotros hemos sido perdonados. Después dice, libéranos de la tentación. Eso es cualquier cosa que se está imponiendo, que se interviene, cualquier cosa que nuestra naturaleza carnal está tentada, ya sea adicciones, ya sea lujuria, ya sea el chisme, ya sea la envidia, ya sea la vagancia, ya sea cualquier cosa que ustedes tengan tentación, que cada cual de nosotros sabemos nuestras tentaciones. Hay que pedirle a Dios, Señor, libérame de esto. Señor, por favor, ayúdame. Señor, que no se me venga la tentación. Señor, si tengo la tentación, dame una manera de salir. Libéranos de la tentación. Y después dice, y libéranos de Satanás. Satanás es el que nos viene a oprimir. Satanás es el que a veces agrega más fuego a la leña, como quien dice. Satanás es el que está viendo, es el león rugiente que está viendo cómo puede atacarnos. Si ya abrimos una puerta, porque Satanás está así, mirándonos. El rato que uno abre un poquito la puerta para darle paso a la tentación, él abre con todo el cuerpo y entra y causa destrucción en nuestra tierra. Entonces tenemos que decir no a la tentación y tenemos que decirle al Señor que nos libre de Satanás y también tenemos que caminar en la autoridad que tenemos en Cristo para rechazar las tentaciones y para rechazar a Satanás.
En Filipenses 4, 6, 7. En Filipenses 4, 6, 7 dice, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hay que orar en todo y por todo, en todo momento. A veces me saben decir como, oh, pero ya oraste por eso, ya oraste porque tenías que irte a este lado, o ya oraste por ese trabajo, o ya oraste por ese proyecto. Y a veces yo digo, tengo que orar por todo. Y eso es algo que el Señor me ha estado enseñando, porque yo a veces tomo decisiones rápidas y no oro por todo. Pero eso es algo en lo que he estado trabajando en estos últimos años, en pausar y en pensar y orar, así cuando sean cosas de ministerio. Una iglesia, a mucha gente, y eso es algo que en mi corazón está. De todas maneras, debo de parar y orar y ver si es lo que Dios quiere, o tal vez Dios quiere que me quede en mi casa con mis hijos, pero yo no sé, no me paro a orar, y es algo que estoy aprendiendo, a orar en todo y por todo momento, y más aún en algo en lo que estoy ansiosa, como lo que les conté del concierto. Oré mucho, oré mucho por eso, oré mucho por guía, oré mucho por fortaleza, oré mucho para poder tener una decisión y ser firme en mis decisiones. Entonces hay que orar mucho y en todo momento. Y dice que no estemos ansiosos. La ansiedad no es de Dios. Cuando nos pongamos con ansiedad, hay que botarla. Yo sí, cuando empiezo a tener ansiedad, empiezo a rechazar, empiezo a reprender, empiezo a aplicar la sangre de Cristo en mi cabeza, en mi corazón, y se desvanece la ansiedad. La paz es un fruto, dice que nos va a dar paz, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz es un fruto del Espíritu Santo, es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo, así como la paciencia. La paciencia también es un fruto del Espíritu Santo y es una virtud para aquellos que saben esperar. ¿Por qué es importante hablar de la paciencia cuando hablamos de la oración? Porque a veces cuando oramos queremos que todo sea ahorita, sea rápido, queremos que pase ya, queremos ver el milagro, queremos ver la respuesta, queremos verlo a nuestro tiempo, de nuestra manera y como lo hemos pedido. Y Dios no es así, Dios no actúa de esa manera. Primero que Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe en el momento que llega, porque muchas veces estamos siendo probados en nuestro carácter. Muchas veces nosotros mismos estamos impidiendo que esa oración pase porque nosotros nos metemos en el camino de Dios y empezamos a actuar como Dios, manipulando las cosas. Por eso la paciencia es muy importante desarrollar cuando estamos pidiendo algo en oración. Yo oraba tanto tiempo por un esposo, oraba, perdí la paciencia. ¿Qué pasó? Me fui por un hueco mental en donde casi pierdo mi relación con el Señor, que es mi vida entera. Hubiera perdido mi vida entera por falta de paciencia. Gracias por la misericordia del Señor que me trajo de regreso y me enseñó que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Vamos a leer lo que dice en Romanos 5:3. Romanos 5:3, no lo tengo, así que me voy a saltar ese, discúlpenme. Santiago 1, del 2 al 4, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejan que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. La constancia en otras traducciones también es paciencia. La constancia en otras traducciones también es paciencia. Entonces dice que cuando tengamos que enfrentar problemas, considérense para alegrar con malas cosas. No es necesariamente algo, no es necesariamente algo que podamos decir que las personas hacemos. Oh, qué felicidad, ahorita estoy de alguna manera, estoy pasando por eso tan malo, qué felicidad. Pero dice que nos alegremos en el sentido de que miremos las cosas como algo bueno va a pasar de esto, estoy aprendiendo esto, que busquemos la manera, ¿verdad? En Romanos 5:3 dice, y también nos gozamos de las aflicciones porque nos enseña a tener paciencia.
Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas. Y así nuestra esperanza se fortalece. Entonces nos gozamos de las aflicciones porque nos enseña a tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas. Acuérdense la señora que les estaba diciendo ayer. La señora no se goza en su aflicción y está perdiendo la paciencia al punto de que ella está teniendo pensamientos suicidas. Y dice que la paciencia nos ayuda a superar las pruebas, así que nuestra esperanza se fortalece. Cuando perdemos la esperanza, podemos caer en depresiones totalmente devastadoras cuando se pierde la esperanza. Pero si tenemos paciencia, esto nos ayuda a que nuestra esperanza se fortalezca. Y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo. Entonces, una vez que la paciencia produce esperanza, la esperanza no nos defrauda. Por eso es tan importante. La paciencia produce esperanza, produce carácter. En Romanos 12:12 tenemos: alégrense por la esperanza segura que tenemos, tenga paciencia en las dificultades y sigan orando. Entonces, vamos a ver la definición de paciencia dentro del diccionario. En el diccionario, la definición de paciencia es la capacidad de sufrir y desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades. El sinónimo de tolerancia es sufrimiento, mansedumbre, resignación, calma, perseverancia. Lo opuesto a la paciencia es la intolerancia y la ira. Cuando muchas personas tienen ira es porque han perdido la paciencia y están llenos de desesperanza, o ya no toleran, son intolerantes, ya no toleran la vida, no toleran una persona, no toleran el dolor, no toleran la adicción, se han vuelto intolerantes. Ahora recordemos que la paciencia es un fruto, no es un fruto de la carne. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu. Entonces, si queremos tener paciencia fuera de la oración y de la presencia de Dios, no lo vamos a tener. La carne no produce paciencia, la carne produce otras cosas. En Romanos 8:6 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. En otras traducciones dice: el que está caminando en la carne va a producir cosas de la carne, pero los que caminen en el Espíritu Santo van a producir vida y paz. Entonces, cuando caminamos en el Espíritu Santo, ¿y cómo caminamos en el Espíritu Santo? Caminamos en el Espíritu Santo en meditación, en oración, en comunión con Dios. Así caminamos en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? Empezamos a tener los frutos del Espíritu y la paciencia viene con eso. Puede ser que el día de hoy estés cansada, harta, desesperanzada. Tal vez estás con ira, tal vez tienes intolerancia a las cosas adversas de la vida. Tal vez estés sintiendo de esa manera y no hay tiene malo el sentir. Somos humanos y tenemos emociones. Sentimos el dolor, sentimos la tristeza, sentimos el agotamiento, pero cuando dejamos que esos sentimientos abran puertas a emociones desenfrenadas, entonces ahí vamos a ser presa fácil del enemigo, de espíritus opresores que van a robarse nuestra paciencia, nuestra paz y toda nuestra vida. Así que el día de hoy te invito a que empieces a pasar más tiempo en oración, a que empieces a tener más comunión con Dios, a que conozcas al Padre, para que entonces puedas llegar a sentir esa paz, a desarrollar los frutos del Espíritu Santo, que son paciencia, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y amor. Y si pues aún no has recibido a Cristo en tu vida, si aún todavía has dicho, no estoy lista, no es para mí, o si simplemente estás en Jesús, pero todavía no has recibido al Espíritu Santo, no has dado ese tiempo para decir, ¿sabes qué? Ya conozco de Dios, conozco de Jesús, ahora quiero recibir al Espíritu Santo, porque del Espíritu Santo son que se producen todos estos frutos. Si no lo has hecho, pues te invito a que el día de hoy lo hagas. Voy a cerrar con una oración. Y si eres tú esa persona que quiere ya sea recibir a Jesús o tener una comunión más fuerte con el Espíritu Santo, pues nada más ora conmigo y puedes repetir después de mí.
Señor, te agradezco por este momento, Señor, te agradezco por estas mujeres aquí hermosas, Señor, que se reúnen en este momento, Señor, a aprender de ti, Padre amado. Señor, te pido primero por aquellas personas que tal vez no han hecho todavía esa decisión de decir sí. Sí, Jesús, toma el control. Tú eres mi Señor. Acepto que tú eres mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz. Creo que resucitaste. Creo que mis pecados han sido limpios por tu muerte y tu resurrección. Tengo la vida eterna. Y te agradezco por eso, Jesús. Y Espíritu Santo, si no has venido en mi corazón o si estás ahí, pero estás apagado, te pido que el día de hoy, Espíritu Santo, inundes el corazón de estas personas, de mis amigas aquí, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que hagas que llenen, que de repente sigan una llama en su pecho que es como no puede contenerse, que tengan en su corazón, Señor, en el espíritu de gozo, de amor, de paz. Señor, dales a aquellas que están pasando por aflicción la fortaleza y la paciencia, fruto del Espíritu Santo, para que puedan ellas pasar todas las tribulaciones que están pasando, Señor. A todas nosotros, Padre, porque la vida no perdona porque somos cristianos, Señor, pero sabemos que esta vida es una prueba, sabemos que tenemos la vida eterna y sabemos, Señor, que podemos desarrollarnos en esta misma vida emocional y espiritualmente, pasando todas esas tribulaciones contigo, Señor, sabiendo que contigo producimos frutos de otra clase, Señor, y que no morimos como el mundo, que no nos deprimimos como el mundo, que no dejamos que el mundo nos agarre y nos despedace, Señor. Te agradezco, Padre amado, por todo lo que haces por nosotros, Señor, y glorificamos tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.